Tiene la palabra la senadora Socorro Díaz Palacios por el PRI. Ciudadanos, presidente y secretario de la Comisión de Consulta sobre Renovación Política y Participación Ciudadana en el Gobierno del Distrito Federal. Ciudadanos representantes de las cámaras de diputados federales y de senadores. Ciudadanos representantes de los partidos políticos nacionales. Señoras, señores. Corta es todavía la vida histórica de los partidos políticos en el mundo. En su multicitado libro Los partidos políticos, Maurice Duverger dirá: en 1850, pocos países conocían partidos políticos en el sentido moderno de la palabra. Había tendencias de opiniones, asociaciones de pensamiento, grupos parlamentarios, pero no partidos propiamente dichos. En 1950, apenas un siglo después, añade, estos funcionan en la mayoría de las naciones civilizadas. El autor advierte allí, con más cautela que rotundidad, que, cito, el desarrollo de los partidos parece ligado al de la democracia, es decir, a la extensión del sufragio popular y las prerrogativas parlamentarias. Más allá de la definición de Duverger, un partido político lo es, en realidad, con todas sus consecuencias, cuando formula y representa una visión del mundo que se expresa en ideas claras y lógicas sobre la política nacional e internacional. Y en México, en una etapa como la que vivimos, un partido político lo es cuando, además, transporta consigo la voluntad de preservar el espacio de la nación y sostiene una concepción democrática del poder público y del desarrollo económico y social. En México, la historia política articulada respecto al desarrollo y evolución de los partidos modernos se escribe a partir de la Revolución Mexicana. Nuestro desarrollo integral tiene sus raíces en el movimiento transformador de 1910, que es referente central de las posiciones políticas e ideológicas en el país. Hemos sido convocados para aproximarnos desde ángulos diversos y percepciones diferentes al estado que guarda nuestra realidad política. Se trata de hacer una valoración objetiva de lo realizado desde 1963, en que se estableció la figura de los diputados de partido, y de manera particular, entendemos, desde que en 1977 los partidos políticos nacionales fueron imbricados en la estructura del Estado como cuerpos intermedios de la sociedad que coadyuvan a integrar la representación nacional y coadyuvan también a la formación del poder público mediante aquella adición de 1977 al artículo 41 constitucional que norma la naturaleza de los partidos políticos como factores determinantes para el ejercicio de la soberanía popular y para el desarrollo nacional. Valorar los resultados de los esfuerzos de la revolución en materia política es necesario, pero no limitativo. Tan importante como ello resulta plantearnos hoy los desafíos a que están enfrentadas las organizaciones políticas. Actuamos en un mundo revolucionado en diversos planos. Afrontamos grandes cambios de origen no solo social, sino también demográfico, cultural, del conocimiento. Estamos de manera inmediata frente a los cambios generados por la revolución científica y tecnológica para reorganizar y adaptar los medios de producción a nuevos esquemas de competencia. Estos factores, significativos en términos particulares, terminan por afectar en conjunto todo el orden social. Existen fuerzas empeñadas en poner en crisis valores, instituciones y horizontes políticos,
porque el rasgo dominante de la época es el conflicto planteado entre el ímpetu de las sociedades nacionales como la nuestra y un marco internacional que amenaza la viabilidad nacional de varios países. Es en este escenario donde conviene señalar la acrecentada responsabilidad política de los partidos. El pueblo de México ha luchado a lo largo de casi 2 siglos por su autonomía política. A partir de la Revolución, nuestro pueblo ha podido moldear con voluntad y talento un sistema político capaz, en primer término, de recuperar y establecer el espacio de la nación. Este sistema político, genuina expresión de las experiencias y luchas populares, ha proyectado a México como una entidad respetada y respetable en la comunidad internacional y ha permitido a los mexicanos pugnar por el desenvolvimiento de sus fuerzas positivas en un ambiente de paz social. Está en marcha, hay signos evidentes, un proyecto hegemónico global empeñado en trasladar a todas las latitudes experiencias políticas surgidas en realidades específicas, bajo el supuesto de que la identidad de estilos políticos puede conducir a relaciones de subordinación en otros órdenes. El nacionalismo constituye un valor fundamental de los mexicanos, porque expresa nuestra voluntad y decisión de ser y permanecer como un pueblo con identidad propia, unido y libre. México es nacionalista por necesidad vital frente a agresiones y ambiciones extranjeras. Así, entendemos la necesidad de que, siendo los partidos medios para que se exprese la soberanía popular y nacional y copartícipes en la estructura del Estado, se acentúen en documentos y hechos el carácter nacionalista que debe tener la actividad de todas las formaciones políticas. Partimos de premisas claras. En México, todas las corrientes políticas e ideológicas podrán estar presentes para discutir y enriquecer el pensamiento mexicano y para competir por la obtención del respaldo de las mayorías electorales, en tanto el espacio de la nación se preserve y fortalezca. El pueblo mexicano tiene derecho a optar en términos electorales por organizaciones políticas formadas, sostenidas y dirigidas por mexicanos que postulen diversos proyectos, pero que coincidan en lo fundamental con el propósito de defender la soberanía, la integridad y la independencia nacionales. El Partido Revolucionario Institucional aspira a competir con otros partidos que planteen al pueblo de México auténticos proyectos de nación. Nuestro pueblo merece que todos sus partidos actúen sin dependencias ni subordinaciones respecto de organizaciones, entidades o partidos políticos extranjeros. Los mexicanos hemos construido un sistema político democrático, un sistema ajustado a nuestra cultura, experiencias, luchas, circunstancias. Un sistema que no es perfecto, porque parece ser que la perfección es ideal, no calidad de la naturaleza humana, pero sí perfectible. La tarea de perfeccionar nuestro sistema democrático reclama la concurrencia de la comunidad nacional en su conjunto, pero de manera destacada exige la corresponsabilidad de los partidos políticos, los cuales son parte inescindible del propio sistema. Puede asegurarse en general que la organización y el funcionamiento de los partidos políticos en nuestro país ha registrado avances, pero cabe reconocer que son insuficientes en relación con las necesidades del desarrollo democrático de la sociedad mexicana. Ello es así, no obstante el impulso que la reforma política les ha dado a través de las reformas constitucionales y la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Las causas de esas insuficiencias son múltiples y complejas. Unas tienen que ver con los problemas generales del desarrollo social,
otras son específicamente políticas y otras más se generan en el interior de los propios partidos. Habría que agregar que entre estos factores se producen interacciones que refuerzan o inhiben, según el caso, sus efectos. Suele sostenerse con veracidad que democracia y desarrollo constituyen un binomio histórico. La democratización de la vida mexicana es premisa para el desenvolvimiento de todas las fuerzas positivas de la nación. De igual forma, los logros del desarrollo promueven e intensifican el proceso democratizador. Nuestra vida democrática avanza en la medida del desarrollo educativo, de la extensión de los sistemas de salud, de la penetración de los medios de comunicación tradicionales y modernos, de la creciente urbanización. En sentido contrario, son evidentes las relaciones entre las carencias de nuestro desarrollo social, tales como el analfabetismo y la marginación, y las insuficiencias de nuestro desarrollo democrático. El compromiso permanente de perfeccionar la democracia mexicana nos obliga tanto a un análisis objetivo del estado que guarda, como a advertir los riesgos de nuevas distorsiones. En este foro se ha señalado ya la necesidad de profundizar sobre la naturaleza y las funciones de los partidos políticos, a fin de que, al precisar sus derechos y obligaciones ante la nación, pueda evitarse la actuación desbordada e ilegítima de los grupos de presión que se parapetan en algunas organizaciones empresariales. Pero igual que es necesario evitar que los grupos de presión se arroguen funciones de partido, se hace indispensable impedir que algunos partidos actúen con la irresponsabilidad de grupos de presión. Sería conveniente para la democracia mexicana el establecimiento de mecanismos que frenen la manipulación demagógica e inescrupulosa de procesos y resultados electorales con fines de chantaje político o de difamación, porque se trata de un chantaje político que confunde las perspectivas de avance democrático y de una difamación que lastima no solo al sistema político, ni únicamente al pueblo que lo sostiene, sino que se convierte en arma externa contra los intereses legítimos de la nación. Una democracia no puede perfeccionarse con anuncios apocalípticos. Los partidos políticos, que son corresponsables del desarrollo democrático, no pueden trocar su capacidad directiva por el uso de la invectiva. Los proyectos políticos, las ideas convincentes, la estructura orgánica, los programas, la visión del mundo del presente y del futuro no pueden y deben sustituirse por la siembra de la confusión o por el elogio del rencor. El avance democrático requiere, sí, crítica y libertad, pero una y otra descansan en la responsabilidad. La acción política sin responsabilidad no invoca derechos, sino fueros, esto es, privilegios ilegítimos. México y su pueblo requieren partidos políticos democráticos, comprometidos con la tarea de ofrecer cauces viables y legítimos para la participación del pueblo en la gestión del poder político y para la inserción de sectores cada vez más amplios en el sistema político. Los partidos de notables no deben merecer más espacio que el que la literatura sociológica les concede en las estanterías de antiguallas. Aparecidos en Inglaterra con el Acta de Reforma de 1832, tuvieron, como afirma Weber, un origen común. Cada vez que un lord, por cualquier motivo, cambiaba de partido, todo lo que de él dependía pasaba al partido opuesto, por lo cual sus representantes no eran responsables ni ante la nación, ni ante la organización, ni ante el electorado, sino solo frente a la propia conciencia.